¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas mujeres se quiebran bajo la presión, mientras otras parecen levantarse con una fuerza que va más allá de lo humano? La diferencia no siempre está en lo que viven, sino en quien la sostiene. Isaías 40:29 nos recuerda que Dios da poder al cansado y multiplica la fuerza de quien ya no tiene ninguna. Esa no es una frase bonita para animar a quien sufre. Es una promesa viva de empoderamiento espiritual para cada mujer que siente que no puede más. En este mensaje aprenderás cómo dejar atrás la debilidad emocional y espiritual para abrazar la fortaleza que solo Dios puede dar. Descubrirás cómo reconocer los patrones que te han hecho vulnerable y cómo transformarte en una mujer con propósito, visión y autoridad espiritual. Desde niñas, a muchas se les enseñó a callar su voz, a no incomodar, a soportar por dentro mientras mostraban calma por fuera. La prudencia es una virtud, sí, pero ser prudente no significa ser invisible. Fuiste creada con propósito, poder y autoridad. Sin embargo, muchas han confundido el silencio con paz, la pasividad con fe y la debilidad con humildad. Esa confusión ha hecho que la fragilidad emocional se convierta en una identidad adoptada, como si fuera parte del diseño original, pero no lo es. Es una distorsión que el enemigo usa para mantenerte lejos del llamado que Dios puso sobre ti. En 2 de Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo destruye de inmediato la idea de que la debilidad es algo con lo que debemos convivir. A veces lo que llama mi carácter tranquilo es en realidad terreno inactivo. Lo que justificas diciendo yo soy así es una excusa que ha impedido tu crecimiento. No estás rota, estás estancada, y ese estancamiento es justo lo que el enemigo aprovecha para hacerte creer que no puedes avanzar. Pero la verdad es que sí puedes, porque no se trata de tus fuerzas sino de las suyas. La historia de la mujer del flujo de sangre es el reflejo de muchas que hoy siguen caminando entre la multitud con un corazón herido y una fe apenas viva. Durante 12 años ella sufrió en silencio, pero un día decidió moverse. No fue su grito lo que la sanó, ni su esfuerzo, sino su fe. Tocó el manto de Jesús y su acción cambió su destino. Esa misma posibilidad está frente a ti. No sigas explicando tus heridas como si fueran parte de tu identidad. No lo son. Son cicatrices de una batalla que aún no has terminado de pelear, pero no estás sola. Dios no espera perfección, solo decisión. Ya no más excusas, no más frases como no tengo tiempo, no soy suficiente o ya es tarde para mí. Cada vez que alimenta esa mentira, el enemigo gana terreno. Pero cuando decide creer lo que Dios ya dijo de ti, su poder empieza a manifestarse. ¿Y qué dijo? Que eres valiosa, fuerte, escogida y llamada para cosas mayores. El dolor no es tu enemigo, es la herramienta que Dios usa para esculpir tu fortaleza. Muchas huyen del sufrimiento como si fuera un castigo, cuando en realidad es el terreno donde crece la fe genuina. El oro no brilla sin fuego y el alma no madura sin prueba. Romanos 5:3-4 lo dice con claridad. Nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Esa no es una promesa de consuelo pasajero, sino una revelación del proceso divino que convierte lo roto en algo útil para el reino. Dios no forma guerreras en tiempo de calma. Las mujeres llamadas a grandes cosas no nacen en ambientes cómodos, sino en medio de pruebas donde solo la fe sostiene. El quebranto, cuando se entrega en manos de Dios, se transforma en una herramienta sagrada. Jeremías lo entendió cuando fue llevado a la casa del alfarero y vio cómo el barro que se dañaba era vuelto a formar según lo que al alfarero le parecía mejor. Así actúa Dios contigo.
no desecha lo que se quebró, lo rediseña con propósito. Sí, las cicatrices permanecen, pero también llega a un nivel de fortaleza que solo se alcanza después del valle. Incluso Jesús en el huerto de Getsemaní sudó gotas de sangre. No fue por debilidad, sino porque abrazó el dolor como parte de su misión. Lucas 22:44 describe ese momento con precisión. Y estando en agonía oraba más intensamente. Si el Hijo de Dios no fue exento del sufrimiento, ¿por qué deberíamos nosotras huir de él? No se trata de buscar el dolor, sino de no escapar cuando forma parte del camino que Dios trazó. La debilidad no desaparece con motivación humana, sino con revelación espiritual. Una mujer débil se queja ante la prueba, pero una mujer fortalecida por Dios la enfrenta con la certeza de que ninguna lágrima es inútil y ninguna noche carece de propósito. En manos de Dios, incluso tu dolor puede convertirse en semilla de algo más grande. La voz que domina tu mente siempre definirá el rumbo de tu alma. No importa cuán grande sea tu llamado, si lo que escuchas contradice lo que Dios dijo sobre ti, terminarás dudando. Desde el principio, el enemigo ha usado la voz de la duda para debilitar la identidad de los hijos de Dios. En el Edén, la serpiente no atacó a Eva con fuerza, sino con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Ese simple susurro fue suficiente para sembrar confusión y romper su seguridad. Así opera todavía. Una mujer débil no siempre carece de fuerza, simplemente ha estado escuchando la voz equivocada. En Juan 10:27 Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escuchar su voz no es algo automático, es una elección diaria. Muchas mujeres prestan más atención al miedo, a la crítica o a su pasado que a la voz de Dios que las llama por su nombre. Cuando dejas que otras voces te definan, termina viviendo por debajo de tu propósito. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sí, lo que escuchas no alimenta tu fe, está alimentando tu debilidad. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no debatió ni dudó, respondió con lo que estaba escrito. No razonó con la oscuridad, habló con autoridad desde la verdad que ya conocía. Así actúa una mujer fortalecida, firme, establecida en la palabra, sintonizada con la voz que nunca falla. La verdadera fortaleza no se basa en lo que piensas de ti, sino en lo que decides creer de Dios. Su voz no cambia, no confunde y nunca se contradice. Es la voz que te llama a levantarte cuando todo parece perdido. Una mujer débil reacciona ante todo. Reacciona desde la emoción, desde una herida no sanada, desde el impulso. No ha aprendido a detenerse y discernir. Reaccionar es fácil. Decidir con sabiduría requiere dominio propio y madurez espiritual. Proverbios 14:1 enseña que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye con sus propias manos. La sabiduría no se deja llevar por sentimientos. Construye con intención, escucha antes de actuar y se alinea con lo eterno. El corazón humano puede ser engañoso y cuando no está sometido a Dios se convierte en un arma de doble filo. Hay mujeres que han permitido que las emociones ocupen el trono que solo le pertenece a Dios. La ira, la ansiedad, la frustración y la inseguridad terminan tomando decisiones en su lugar. Luego llegan las ruinas, porque todo lo que nace del impulso muere en el arrepentimiento. En cambio, una mujer fuerte no se define por su tono ni por su capacidad de imponerse, sino por mantenerse firme cuando todo dentro de ella quiere rendirse. Gálatas 5:22 nos recuerda que el fruto del Espíritu incluye el dominio propio. Ese fruto no surge de la fuerza humana, sino de una vida rendida, una vida entrenada en la quietud, la obediencia y la claridad espiritual. Jesús ante Pilato
no reaccionó, no gritó, no discutió su inocencia, no se defendió, guardó silencio, sabiendo que había un propósito más grande detrás de la injusticia. Esa es la verdadera fuerza, decidir desde lo alto, no desde lo humano. Vivimos en un mundo que exige respuestas inmediatas, pero Dios llama a la pausa, a la calma santa que discierne más allá de lo visible. Una mujer sabia no se mueve por la prisa ni por el ruido. Espera escuchar la voz correcta antes de actuar. No es debilidad, es gobierno espiritual. Quien gobierna sus emociones puede gobernar cualquier ambiente. Y quien se deja gobernar por Dios nunca será vencida por la circunstancia. El miedo paraliza, y donde hay parálisis espiritual, no hay manifestación del Espíritu Santo. Muchas mujeres han confundido prudencia con temor, pero la diferencia está en la raíz. El temor te detiene, te hace dudar, te hace mirar lo que Dios ya te dijo que conquistaras. En 1 Juan 4:18 está escrito: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El miedo no es solo una emoción, es una fuerza que castiga el avance, roba la visión y apaga el fuego interior. Cuando una mujer cede al miedo, entrega el territorio que le pertenece por promesa. El miedo es un argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Calla la fe, distorsiona la perspectiva y hace que lo pequeño parezca imposible. El Espíritu Santo no puede habitar en una mente gobernada por la ansiedad, porque no puede obrar donde no se le cree. En el desierto, el pueblo de Israel vio milagros, pero no entró en la tierra prometida por causa del temor. El informe de los 10 espías desató una generación de incredulidad. Dios había hablado, pero ellos escucharon al miedo y perdieron lo que les pertenecía. Una mujer débil justifica su estancamiento con frases lógicas pero vacías. No soy capaz, no tengo lo necesario, no estoy lista. Ninguna de esas palabras viene de Dios. El temor no se combate con lógica, se vence con verdad espiritual. Josué fue instruido directamente: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa no fue una sugerencia, fue una orden, porque el miedo no se negocia, se expulsa, y solo puede ser expulsado por quien está llena del Espíritu, por quien ha rendido su voluntad ante la presencia que transforma la cobardía en convicción. Hay una lucha que no siempre se ve, pero que define cada decisión. La batalla entre lo que Dios dice que eres y lo que tu mente insiste en recordarte. Esa guerra silenciosa ocurre dentro del alma, donde el enemigo lanza sus mentiras más sutiles. Te dice que no eres suficiente, que no mereces ser usada, que tu pasado te descalifica. Pero Dios nunca escoge por historial, escoge por propósito. Él vio tu final antes de tu principio y aún así decidió llamarte. Una mujer débil se deja dominar por sus pensamientos, mientras que una mujer fortalecida aprende a dominarlos. Ella no niega lo que siente, pero no deja que eso la gobierne. Romanos 12:2 nos enseña que la verdadera transformación comienza con la renovación de la mente. No se trata de ignorar el dolor, sino de filtrar los pensamientos a través de la verdad. Cada mentira que aceptas se convierte en un ladrillo que te encierra en una prisión invisible. Por eso la Escritura dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es una metáfora espiritual, es una estrategia de guerra. El enemigo no teme a quien ora, sino a quien piensa conforme a la palabra. La mente de una mujer de fe es su campo de batalla más poderoso, y quien conquista su mente conquista su destino. El cansancio emocional puede hacerte creer que estás retrocediendo, cuando en realidad Dios está refinando tu carácter. No todo silencio es abandono. A veces Dios calla para que aprendas a escuchar tu propia fe.
En esos momentos donde no hay respuestas, la mujer débil se desespera, pero la mujer fuerte se aferra. No porque todo esté claro, sino porque confía en quien la sostiene. Esa es la diferencia entre rendirse y esperar. La fe no elimina la tormenta, pero te enseña a dormir en medio de ella. Hay heridas que no se sanan con tiempo, sino con verdad. Y la verdad no siempre es cómoda. Implica confrontar patrones, romper ciclos y dejar morir versiones de ti que ya no sirven al propósito divino. Muchas siguen atadas a relaciones, hábitos o pensamientos que las debilitan, solo porque confunden familiaridad con estabilidad. Pero la estabilidad no siempre viene de lo conocido. A veces está en lo que aún no entiendes. El Espíritu Santo no vino a hacerte sentir cómoda, sino completa. Y la plenitud comienza donde termina tu dependencia del pasado. Cada proceso tiene un propósito. Lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. El enemigo quiere que te avergüences de tus caídas, pero Dios usa cada una para mostrar su poder. Moisés tartamudeaba, Pedro negó, María fue juzgada, pero todos fueron escogidos. No se trata de perfección, sino de rendición. La fortaleza espiritual nace cuando deja de preguntarte ¿por qué yo? Y comienzas a decir, úsame, Señor. Porque cuando una mujer se levanta desde el quebranto, se convierte en una amenaza para el reino de las tinieblas. El fuego de la prueba no te destruye, te purifica. No es castigo, es preparación. Las raíces crecen más profundas en la oscuridad. Y lo mismo ocurre con la fe. Cada lágrima derramada en obediencia se convierte en semilla de autoridad. Cuando aprendes a confiar en medio del caos, deja de ser una sobreviviente y te conviertes en una conquistadora. Y esa transformación no sucede de un día para otro. Es el resultado de cada decisión tomada en fe, aun cuando no sientes nada. Job en su dolor dijo, aunque él me mate, en él esperaré. Esa declaración no vino de la emoción, sino de la convicción. Dios busca mujeres que crean así. Mujeres que no dependan de circunstancias favorables para mantener su fe viva. No necesitas entenderlo todo para seguir creyendo. Necesitas creer para poder. ¿Cómo entender? La mujer débil exige explicaciones. La fuerte obedece sin ver el final. Y en ese acto de confianza, Dios se revela como proveedor, sanador y defensor. El enemigo odia la obediencia porque sabe que donde hay obediencia hay autoridad. Por eso intenta convencerte de que tus decisiones no tienen impacto, de que tus oraciones no hacen diferencia. Pero la obediencia, incluso en lo más pequeño, libera poder espiritual. Cada sí que le das a Dios abre puertas invisibles y cierra accesos a la oscuridad. Una mujer fortalecida no busca reconocimiento, busca agradar al que la llamó. Sabe que el aplauso humano no puede sostener lo que solo la gracia puede construir. La fortaleza no es una emoción ni una pose de confianza exterior. Es una decisión diaria de permanecer firme cuando todo dentro de ti quiere retroceder. Es elegir la fe cuando el miedo grita más fuerte. Es decidir creer que lo que Dios dijo sigue vigente, aunque no vea señales. Así se forma una mujer inquebrantable, paso a paso, decisión tras decisión, victoria tras batalla. No porque sea invulnerable, sino porque sabe a quién pertenece. Toda mujer que decide caminar con Dios será probada, no para destruirla, sino para demostrar lo que Él ha depositado dentro de ella. Las pruebas no son señales de ausencia divina, sino oportunidades para manifestar su presencia en lo más frágil del alma. En los momentos que parece que el cielo calla, Dios está enseñando a confiar más en su carácter que en sus respuestas. Es ahí donde se forja una fe madura. Una que no depende de resultados, sino del amor que sostiene todo. El proceso no siempre tiene sentido, pero siempre tiene propósito. Abraham esperó años por una promesa.
José pasó por la traición y la cárcel antes del cumplimiento, y David fue ungido rey mucho antes de sentarse en el trono. Cada demora es un entrenamiento invisible. Dios no te prepara para recibir, te prepara para sostener. Si te entrega algo antes de tiempo, se convierte en peso, no en bendición. Por eso, la mujer fortalecida no busca acelerar el proceso, lo abraza sabiendo que en el fuego se revela el oro. Las temporadas de quebranto son las que más enseñan. Cuando todo se desmorona, descubres quién realmente eres y en quién realmente crees. Es fácil hablar de fe cuando todo fluye. El verdadero poder se demuestra cuando sigues de pie sin entender por qué. Cada lágrima derramada en obediencia es una semilla de victoria. El enemigo quiere que veas tu dolor como un final, pero Dios lo usa como un comienzo. En el silencio Él moldea tu carácter y en la espera fortalece tu espíritu. Una mujer débil busca escapar del proceso. Una mujer fuerte busca propósito en Él. No se pregunta por qué a mí, sino para qué en mí. Esa diferencia de enfoque cambia todo, porque quien busca propósito encuentra poder. Y cuando entiende que todo lo que enfrenta tiene una razón celestial, el sufrimiento pierde control sobre ti. El enemigo pierde terreno cuando dejas de quejarte y comienzas a agradecer incluso por lo que no entiendes. El orgullo es uno de los mayores enemigos del crecimiento espiritual. A veces Dios permite circunstancias que te humillan, no para castigarte, sino para purificarte. La verdadera grandeza no nace en los escenarios, sino en los lugares ocultos donde nadie te aplaude, pero Dios te observa. Es en ese anonimato donde se desarrollan los cimientos que sostendrán tu llamado. La mujer fuerte no necesita demostrar fuerza, la manifiesta en su silencio, en su fidelidad y en su perseverancia. Isaías 40:31 dice: los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. La espera no es pasividad, es confianza activa, es mantener el corazón en paz mientras las circunstancias gritan lo contrario. La mujer que aprende a esperar en Dios no se desgasta, se renueva, porque cada día de espera es un día más en el que su poder se perfecciona en su debilidad. Dios no busca velocidad, busca profundidad, y las raíces profundas solo crecen en los procesos largos. Cuando entiendes que tu historia está en manos del Creador, dejas de temer el proceso. Ya no ves los retrasos como obstáculos, sino como oportunidades de crecimiento. Dios no desperdicia ni una lágrima, ni un silencio, ni un desierto. Cada detalle está alineado con un propósito mayor. Lo que hoy parece pérdida, mañana será testimonio. Lo que hoy duele, mañana sanará a otros. Una mujer fortalecida no mide su valor por los resultados, sino por su obediencia en medio del proceso. La fe madura no exige explicaciones, descansa en la soberanía de Dios. No significa resignación, sino confianza activa. Saber que aunque no entienda lo que ocurre, Él sigue siendo bueno. Una mujer que confía así no se quiebra, se transforma. Permite que Dios la desarme para reconstruirla de nuevo, más fuerte, más sabia y más parecida a Él. El proceso no define su final, solo revela su esencia. Cuando una mujer comprende su propósito en Dios, nada vuelve a tener el mismo sentido. Ya no busca validación en las miradas ajenas, porque su identidad está anclada en quien la creó. Camina con la certeza de que su vida tiene un diseño divino, incluso cuando las circunstancias intentan decir lo contrario. La debilidad deja de ser una amenaza y se convierte en el lugar donde la gracia se manifiesta. Esa mujer ya no teme ser vulnerable, porque sabe que su fuerza no depende de su control, sino de su rendición. Ser una mujer de propósito no significa no caer, sino saber levantarse cada vez con más sabiduría. Cada error se transforma en lección, cada herida en puerta hacia un nivel más profundo de fe. Dios no busca perfección, busca disposición.
Y cuando Él encuentra un corazón dispuesto, lo usa para transformar generaciones. Esa es la verdadera influencia, no la que se mide por números o reconocimiento, sino la que impacta desde la autenticidad, desde una fe que ha sido probada por el fuego y aún así sigue ardiendo. El llamado de Dios no se limita a los altares o los templos, se manifiesta en lo cotidiano, en la forma en que hablas, decides, perdonas y amas. La mujer fortalecida entiende que su vida es un testimonio viviente, una carta abierta que refleja la fidelidad divina. Donde otros ven rutina, ella ve propósito. Donde otros ven caos, ella percibe oportunidad. No espera el escenario perfecto para brillar. Ilumina incluso en los lugares más oscuros. El perdón es una de las pruebas más duras del propósito, porque implica liberar a quien te hirió sin esperar justicia humana. Pero el perdón no es debilidad, es autoridad. Es elegir soltar el peso que te ata al pasado para poder avanzar hacia el futuro que Dios preparó. Una mujer fuerte perdona no porque olvide, sino porque decide sanar. Y en ese acto recupera el control de su alma. El enemigo pierde poder donde hay perdón, porque ya no puede manipular la herida. El propósito también requiere discernimiento. No todos los caminos son tuyos, ni todas las puertas abiertas vienen de Dios. La mujer sabia aprende a escuchar la dirección del Espíritu antes de moverse. No corre tras las oportunidades, las atrae con obediencia, porque donde hay obediencia hay favor. Y el favor no se busca, se reconoce en cada paso que das bajo la voluntad divina. Esa es la diferencia entre una vida movida por la ansiedad y una guiada por la paz. Cada etapa de la vida tiene su llamado y Dios no desperdicia ninguna. Lo que viviste no fue en vano, fue la preparación exacta para lo que viene. El enemigo quiso usar tu historia para avergonzarte, pero Dios la usará para liberar a otros. Tus cicatrices serán evidencia de su poder. La mujer que antes dudaba ahora se convierte en testigo de lo que la fe puede construir. Ella no solo sobrevive, conquista, no solo resiste, transforma. Y cuando el proceso parece terminar, realmente es cuando comienza la misión. Porque una mujer que se levanta en su propósito ya no puede volver atrás. Su fe se convierte en su lenguaje, su vida en su mensaje. Inspira sin esforzarse, guía sin imponerse y ama sin medida. Es un reflejo viviente del amor de Cristo. Una voz que anuncia esperanza en medio del ruido. Esa es la recompensa de permanecer. Descubrir que la verdadera fortaleza no viene de ganar cada batalla, sino de nunca dejar de creer. Al final, la mujer fortalecida no busca reconocimiento, sino legado. Sabe que su paso por la tierra tiene una asignación eterna. Y cuando mira atrás, entiende que cada lágrima, cada silencio y cada prueba formaron el carácter que hoy la sostiene. Ella se convierte en testimonio vivo de que la gracia siempre triunfa sobre la debilidad. Y en su historia, otros encuentran el valor para escribir la suya.